correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amén. Gracias, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos van a estar sintonizando en esta maravillosa noche. Aquí estamos una vez más con ustedes, mis amados hermanos, para poder transmitir una vez más la palabra del Señor. Creemos que por la voluntad de Dios estamos aquí y queremos que nuestro Dios sea siempre alabado y glorificado a través de su santa y maravillosa palabra. Esta es palabra de Dios, no es palabra de nosotros. Nuestra intención no es gloriarnos nosotros mismos. Es más, creemos que solamente Jesús, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo es que nuestra adoración llega hacia nuestro Dios. Entonces, en esta manera, en esta hermosa noche, mis amados hermanos, vamos a meditar la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, su capítulo 8, su verso 21 al 25. Y en esta ocasión le pusimos al tema la peor manera de morir. Ya que estamos viendo, mis amados hermanos, el Evangelio de Juan, nuestras meditaciones están basadas todas en el Evangelio de Juan los días sábados, y así será hasta que Dios así lo permita. Continuaremos meditando, ¿verdad? El Evangelio de Juan. Es un evangelio muy precioso que vale la pena, hermanos, meditarlo, ¿verdad? Y continuaremos pues meditando. Cuando lo terminamos de meditar, meditaremos otro y así. Hermanos, cuando no se hace, ¿verdad? A través de las redes sociales, también lo podemos hacer en nuestras casas, hermanos, cuando tengamos tiempos libres, dedicarle, ¿verdad? El tiempo a la palabra del Señor. Pero ya que tenemos esta oportunidad y nos dan el espacio aquí con nuestros hermanos de Radio La Palabra, pues lo vamos a hacer juntos para la gloria del Señor. Así que quiero mandar saludos a mi hermano Mariano. Gracias, mi amado hermano Mariano Hernández, que Dios lo bendiga, que Dios restaure su salud, hermanito. Bendiciones hasta allá donde usted se encuentra. Vamos a ir a Dios, mis amados hermanos, en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos los que nos van a estar sintonizando en esta maravillosa noche, Padre, de manera presente, de manera pregrabada, Padre Celestial. Queremos que toda la honra y toda la gloria sea siempre para ti, Padre Celestial. No somos dignos ni justos, Padre, pero creemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, podemos acercarnos, Padre, hacia tu presencia, hacia tu trono de gloria, Señor. Y queremos, Padre, que tú seas alabado y glorificado a través de tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes, Padre Celestial, a seguir, Padre Eterno, perseverando, Padre, a pesar de las circunstancias, Señor. También, Padre Celestial, por aquellos que no han creído, Padre, te rogamos, Padre Celestial, que puedan creer, Padre, en tu palabra, para que puedan, Señor, alcanzar también esa salvación, esa vida eterna, Padre, que es un regalo que viene de ti. Gracias te damos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Padre, también te pedimos, Padre, por nuestro hermano Mariano Hernández, Padre Celestial, por su salud. Usted conoce, Padre, cuáles son las aflicciones que nuestro hermano tiene en su cuerpo. Padre, lo ponemos en esta maravillosa noche en tus manos. Guárdalo
Ayúdalo, Padre, restaura su salud física y conceda a nuestro hermano lo que le hace falta, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, su capítulo 8, su verso 21 al 25. Dice la palabra de Dios de esta manera. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dicen? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio he dicho. Y muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos y amigos. Este será los textos, ¿verdad?, donde vamos a meditar la palabra del Señor en esta maravillosa noche. El tema se llama la peor manera de morir. Amén. A veces, ¿verdad?, hay personas que tienen muertes trágicas, ¿verdad?, por un accidente, por una enfermedad. Y hay personas, ¿verdad?, que comentan que se murió de una mala manera. No debió morir de esa manera, ¿verdad? Hay otras personas que se mueren jóvenes, ¿verdad?, jovencitos. Y la gente dice que joven era, no debió morir, ¿verdad? También hay personas, hermanos, que cuando están a punto de morir, ¿verdad?, y quizás han tenido problemas con familiares, ¿verdad?, y acostumbran llamar a sus familiares y pedirles perdón para morir en paz. Ellos quieren irse en paz, ¿verdad?, con la gente que van a dejar, ya sea con un ser querido, con sus amigos, pero la gente busca eso. Tradicionalmente hay personas que hacen eso. Pero yo creo, hermanos y amigos, que hay algo muy importante que todos los seres humanos debemos saber, ¿verdad? Que un día vamos a morir, todos vamos a morir, ¿verdad? Y la gente, por ejemplo, aquí en este país prepara, bueno, yo no sé, ¿verdad?, en otros países, pero por lo que yo conozco, ¿verdad?, de este país, de Estados Unidos, la gente se prepara antes de morir, prepara su funeral antes de morir, prepara su testamento, paga la funeraria, todo. Ya cuando cuando muere ya nomás lo entierran, ya no se gasta nada. Ya todo lo tiene preparado, se prepararon para morir. Entonces, mis amados hermanos y amigos, creo que todo ser humano sabe que va a morir y se prepara para eso. Pero a veces al hombre se le olvida tomar en cuenta que un día va a estar ante la presencia de Dios. Un día el hombre va a estar ante la presencia de Dios y el hombre debe irse preparado de esta tierra para ese día. Yo escuchaba una predicación hoy en el día de un hermano y decía el hermano, hay que empezar a construir el futuro. Hay que empezar a diseñar el futuro, porque lo que diseñamos en el presente es lo que vamos a hacer en el futuro. Si usted, decía el hermano, si usted decide ahorrar, ¿verdad?, empezar a ahorrar un dinero desde hoy, de aquí a 15 años usted va a ver cuánto dinero ya tiene ahorrado. Y eso fue lo que usted diseñó en su mente y eso va a ser. Si usted tiene hijos pequeños, si usted decide enviarlos a la escuela desde hoy, de aquí a 20 años estos niños se van a graduar, van a tener una carrera, van a ser profesionales. Eso es lo que usted diseñó desde hoy. Pero si usted no decide mandar a sus niños a la escuela, de aquí a 20 años estos niños no van a ser personas graduadas y tal vez van a ser personas que van a tener dificultades para poder sobresalir en esta sociedad. Pero eso es lo que usted diseñó. Entonces cada quien diseña, ¿verdad?, su futuro. Pero ¿por qué no pensamos en un futuro más a lo largo?
de aquí a 100 años, ¿verdad? Para aquellos que ya tenemos alrededor de 20 años, bueno, si Dios le da vida, ¿verdad? Usted va a llegar a 120 años, pero aquellos que ya tenemos 30 años, aquellos que ya tenemos 40 años, de aquí a 100 años, ¿en dónde nos vemos de aquí a 100 años, mis amados hermanos? Y no sé si estamos preparados para ese momento, ¿verdad? Pero eso sería la peor manera de vivir de los seres humanos, de todos los seres humanos en esta tierra. La peor manera de morir del ser humano sería, ¿verdad? Sin poder construir su futuro, sin haber, ¿verdad? Tomado en cuenta que un día va a estar ante la presencia de Dios y que Dios es santo, Dios no tiene comunión con el pecado. Es por eso que Él envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Juan 1:29, que es Él el que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo no se quita porque somos buenas personas, porque somos personas morales, moralmente bien, ¿verdad? Que nos cuidamos, que andamos perfectamente bien en esta tierra. Ni aún el pueblo de Israel que seguía la ley de Jehová, era imposible que ellos podían acercarse a Dios sin un intermedio. Necesitaban de sangre de animales, dice la palabra del Señor. Y esta sangre de los animales era temporal. Por eso cada año ellos tenían que hacer memoria de sus pecados. Entonces tenía que venir el que verdaderamente arranca el pecado de la conciencia del hombre y lo limpia y lo purifica y lo santifica y lo presenta santo ante la presencia de Dios. Estos hombres cuando se mueren, hermanos, en comunión con Dios, y es obvio que por la obra redentora de Jesús, estos hombres, hermanos, tendrán un futuro en la eternidad con nuestro Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 21 al 25, había dado un discurso tan grande, ¿verdad? Tan grande, es un discurso que viene desde el capítulo 7, donde Él se presenta como el agua viva, como la luz del mundo, ¿verdad? Y como el único, ¿verdad? Donde la gente, ¿verdad? Debe poner su confianza. Y la gente, hermanos, no quería entender, ¿verdad? La gente no quería entender. Y por eso el Señor Jesucristo da este discurso también ahora en el verso 21. Y dice la palabra del Señor: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Amén. La palabra del Señor, qué fuerte, hermanos, porque dicen, en vuestros pecados moriréis. Esa es la peor manera de morir de cualquier ser humano en esta tierra. Que se muera sin reconocer a Jesús como su Salvador, que se muera sin reconocer a Jesús como su Señor, como su sanador, como el enviado de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel, hermanos, no quería creer en Jesús. Y por eso Jesús les dice que ellos iban a morir en sus pecados, porque no hay otra forma como el hombre puede alcanzar la salvación. No existe otra forma. El hombre podrá inventarse muchas formas, pero solamente hay una forma, solamente hay un camino, hay un medio de salvación. Y la carta del apóstol Pablo a Timoteo lo deja bien claro en 1 Timoteo 5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente por medio de Jesús podemos acercarnos ahora al Padre, mis amados hermanos y amigos. Dos puntos para tratar en estos versos. Vosotros sois de este mundo, y como punto número 2, en vuestros pecados moriréis. Es lamentable que alguien vaya al doctor y el doctor le examina y descubre que el paciente está enfermo. La única manera de sanar es tomar la medicina indicada, pero el paciente no cree en el doctor y no se toma la medicina. Finalmente muere. Así está el mundo que no cree en Jesús. Es, hermanos, verdaderamente lamentable que la gente se muera sin creer en Cristo Jesús, porque el evangelio de salvación se está predicando desde hace más de 2000 años. Toda la gente, hermanos, ha escuchado de Jesús, pero la gente pone pretextos, ¿verdad? Busca peros, busca
formas, ¿verdad?, de no acercarse a Jesús. Y se muere sin creer en Jesús, sin confesarlo como su Señor, sin estar bautizados para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Eso es lamentable porque el Señor Jesucristo fue enviado a salvar a este mundo y usted ha escuchado de Jesús, entonces sería lamentable, ¿verdad?, que muera sin creer en el Señor Jesús. Número 1, dice la palabra, vosotros sois de este mundo. Juan capítulo 8, verso 21 al 30. Inciso A. Este mundo no es eterno. Mis amados hermanos y amigos, este mundo tuvo un principio. Tuvo un principio y como tuvo un principio, también tendrá un final. Entonces, este mundo fue creado, ¿verdad?, temporalmente, no es eterno. La palabra del Señor dice allá en Apocalipsis 21 que Dios ha preparado cielos nuevos y tierras nuevas, ¿verdad? Hay un mundo venidero, dice la carta del escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 2 y su verso 8 en adelante, a los cuales Dios, ¿verdad?, preparó para la descendencia de Abraham, o sea, para los creyentes en Jesús. Entonces, este mundo, dice también la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y su verso 10, que va a llegar a su fin, que va a ser quemado con fuego, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, vosotros sois de este mundo, en Juan capítulo 8, versículo 21, claramente está diciendo que nosotros no somos eternos. Dice la palabra, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vosotros sois de abajo. Y cuando habla de abajo, hermanos, se puede entender del cielo hacia el planeta Tierra, pero también se puede entender a la profundidad, donde normalmente se cree, ¿verdad?, que está el Hades. En la profundidad de la tierra, dice la palabra, donde no puede llegar la ciencia tampoco lo puede examinar, solamente Dios sabe en qué lugar. Dice que es en las partes más bajas. ¿Y por qué será las partes más bajas? Porque la palabra lo señala como una oscuridad terrible, que es conocida también como el infierno. Y todo aquel que no ha creído en Jesús, su lugar es ahí, en la oscuridad, en las prisiones de oscuridad, donde dice que hace un calor tan inmenso. Y por eso la palabra también a veces hace referencia como el infierno o el Hades, ¿verdad?, que es el lugar a donde van todas aquellas personas, ¿verdad?, que no creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces, mientras estamos en vuestros pecados, ese es el lugar. Y por eso todos tenemos que creer en Jesús. Si creemos en Jesús, las cosas cambian, mis amados hermanos. Las cosas cambian. Pero como el pueblo judío que estaba alrededor de Jesús ahí en el templo de Jerusalén, acordémonos que este pasaje es la continuación de lo que del discurso del Señor Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 7 empieza, ¿verdad?, ahí el discurso y continúa todavía ya después de la fiesta, después del último día. Jesús sigue en el templo, ahí en Jerusalén, y sigue enseñando a la gente. ¿Por qué lo hacía? No lo hacía para vanagloriarse Jesús, hermanos. No. A veces uno predica, hermanos, la palabra, pero no es para vanagloriarse, no es para buscar fama, no es porque yo soy una gran persona, sino porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es para todo el mundo. Y la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que si el hombre no es fiel, Dios permanece fiel. Es la promesa de Dios para todos los hombres. Entonces Jesús, hermanos, estaba dando ese discurso porque amaba a toda esa gente que lo odiaba. Fíjense que ahí había gente que odiaba a Jesús,
gente que murmuraba contra Jesús, gente que condenaba a Jesús, gente que sentía odio contra Jesús, gente que acusaba de falso a Jesús, gente que acusaba de ladrón a Jesús. Hermanos, Jesús no era querido por esas personas. Se podría decir que ahí casi la gente no quería a Jesús. Todos tenían algo malo que hablar de Jesús. Y aún, hermanos, siendo, ¿verdad?, señalado, siendo despreciado, siendo condenado y siendo buscado hasta para matarlo, Jesús continuaba enseñándoles la palabra de Dios, porque Jesús conocía el estado de estos hombres sin tener fe en Él. El estado de estos hombres sin tener fe en Él es un estado de destrucción, porque señala a este mundo: vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y de abajo significa, hermanos, ¿verdad? Se podría uno imaginar que está señalando el Hades. Ese es el lugar de todas aquellas gentes, hermanos, que no han creído en Jesús. Por eso, morir sin Cristo es la peor manera de morir, porque se muere, hermanos, para ir, dice la palabra, a las prisiones de oscuridad. Y el último día, dice Apocalipsis 20, capítulo 11 al 15, que saldrán de ahí de la prisión, ¿verdad? Esa prisión es como un lugar de detención antes del juicio, ¿verdad? Es como cuando alguien, ¿verdad?, es arrestado, un delincuente es arrestado, ¿verdad? Tiene que ir primero a una prisión preventiva, ¿verdad? Y ahí tiene que estar por unos días hasta que se está, pues, se están buscando los argumentos, ¿verdad? Y todo, y hasta que llegue el día señalado para que pase a juicio, y allá se va a declarar si es culpable o es inocente. Pero la palabra del Señor dice que todos aquellos que van al Hades, de ahí solamente van a salir para ser condenados eternamente. Fíjense. Como decía un hermano, todavía del Hades todavía van a salir, pero solo para ser condenados. Qué lamentable va a ser, ¿verdad? Por eso, hermanos y amigos, se entiende, pues, ¿verdad?, que irse sin Cristo es morir de la peor manera. No importa cómo muere usted, no importa si va a morir de cáncer, no importa si va a morir, ¿verdad?, por ejemplo, en un accidente, ¿verdad? Porque hay gente que se lamenta cuando la gente muere, pues, por enfermedades incurables. Bueno, si somos cristianos es obvio, ¿verdad?, que uno siente, pues, el dolor, pero uno tiene esperanza, hermanos. Pero si la gente se muere sin Cristo, no sirve de nada que uno se lamente, ¿verdad? Porque lamentablemente no hay remedio, no hay cómo, ¿verdad?, rescatarlo ya de ahí. Entonces no importa cómo uno va a morir, ¿verdad? No importa. Jesús murió crucificado. Juan el Bautista murió decapitado, ¿verdad? Los apóstoles dicen que muchos murieron torturados también. Algunos dicen que fueron metidos en el horno, fíjense, murieron así, de la peor manera se podría decir, pero murieron con Cristo Jesús. Creo que si para el mundo fue de la peor manera, para el creyente en el Señor, para Dios fue de la mejor manera. Morir de la mejor manera es creer en Jesús. Morirse con esa fe puesta en Cristo Jesús, que usted creyó en Él como su Salvador. Y dice la palabra del Señor allá en Hechos capítulo 7, que cuando estaban apedreando a Esteban, dice que Esteban vio al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Fíjense, esa es, hermanos y amigos, una experiencia que no se puede explicar, que solamente lo vamos a experimentar cuando nos toque experimentarlo. Un día, cuando usted se muera, va a ver a Jesús. Usted no va a ver a los demonios. Usted no va a ver a Satanás. Usted no va a ir a prisiones de oscuridad. Usted va a ir a la presencia de Dios. Y allá estará Jesús con los brazos abiertos, recibiéndolo, porque usted le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces, creo que la mejor manera de irse es estando con el Señor Jesucristo, y la peor manera es irse sin el Señor Jesucristo. Entonces, este mundo, hermanos, no es eterno. Número uno, no podemos vivir solo de este mundo, ¿verdad? Al no creer en Jesús, ¿de qué más esperanza tenemos? La gente solamente vive de este mundo, de lo material, trabajando, ¿verdad? Haciendo comercios. Bueno, no se puede vivir solamente de lo material. Necesitamos del Señor Jesús. Inciso A, por más esfuerzo que hagamos para sobrevivir saludablemente, para tener conocimiento, para vivir de acuerdo con el mundo, ¿verdad?
para vivir feliz de acuerdo con el mundo, refugiados en la maldad. Nada de este mundo puede hacer que vivamos. Hermanos y amigos, vivir de este mundo no es suficiente. Usted podrá esforzarse, ¿verdad?, en sus labores, en sus formas de producir dinero, pero eso finalmente usted va a morir. Usted podrá esforzarse por tener una vida saludable, como dice ahí el inciso B, para estar saludable. Usted podrá usar todos los medios, todas las dietas, seguir todas las instrucciones para vivir saludablemente. Hay hermanos que dicen, hay personas que se saben más una página, ¿verdad?, de un libro para llevar una receta saludable y estar bien saludable físicamente, que un texto de las Sagradas Escrituras. No se lo saben, ¿verdad? Entonces, por más saludable que nosotros tratemos de vivir en esta tierra, finalmente nos vamos a enfermar. Por más conocimiento que nosotros busquemos en las escuelas sociales, por más conocimiento que busquemos en la ciencia, y la ciencia ha llegado al espacio, hermanos, pero aún los que han ido al espacio vienen y mueren. O sea que el conocimiento de este mundo no es suficiente. No digo que no es bueno. Es bueno porque si no tuviéramos el conocimiento de este mundo, yo no estuviera en esta cámara, no tuviéramos ese audio, no tuviéramos esa radio por internet, no tuviéramos los medios electrónicos, no tuviéramos ni siquiera una Biblia imprenta. No digo que no es bueno, claro que sí, porque todo lo bueno viene de Dios. El problema es que no podemos, hermanos, engrandecernos y decir que ya lo sabemos todo con tener conocimiento social, científico, ¿verdad?, tecnológico. No, necesitamos de lo que viene de arriba, dice la palabra del Señor. Entonces, para vivir feliz de acuerdo con el mundo, ¿verdad?, no es suficiente, hermanos. Y fíjense que el mundo se divierte y busca la felicidad, busca la manera de vivir una vida plena, una vida feliz, pero no es suficiente. Y el mundo se refugia en la maldad para ser feliz, pero no es suficiente. En la maldad hay sufrimiento. Entonces, nada de este mundo puede hacer que vivamos. No hay nada en este mundo criado, hermanos. Por eso dice el libro de los Hechos, capítulo 4, su verso 11 al 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el quien podamos ser salvos, que solamente en el nombre glorioso y poderoso del Señor Jesucristo. Solamente bajo ese poderoso nombre, hermanos, nosotros podemos alcanzar la salvación. Es el único medio que existe entre Dios y los hombres. De ahí usted podrá intentar cualquier cosa, pero no hay nada que pueda hacernos, hermanos, capaz de sobrevivir, de no morir. Cuando hablamos de sobrevivencia, estamos hablando de una vida eterna. Nada de este mundo puede hacer que vivamos. Marcos capítulo 8, verso 36 al 37, dice la palabra de Dios de esta manera. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve tener el mundo a tus pies? Que nosotros podamos, hermanos, dominar el mundo de una manera social, de una manera científica, de una manera económica, que seamos la persona más influyente de esta sociedad. ¿De qué sirve? No sirve de nada porque usted no puede dar ninguna recompensa por su alma. La recompensa, hermanos, ¿verdad?, del medio lo puso Dios y es el Señor Jesucristo. Él es el que rescata a su alma, el pago del rescate por nuestras almas, dice en Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es, hermanos, el único medio como nosotros podamos alcanzar la salvación. De ahí, nada de esta tierra, dice la palabra, puede hacer que el hombre pueda vivir. No lo hay, no existe. No existe, porque este mundo es temporal, porque este mundo no es eterno. Y como no es eterno, produce solamente cosas, ¿verdad?, que no son eternas, cosas temporales, cosas que nacen, crecen, se reproducen y mueren, nada más. Entonces, es por eso que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?,
que los que son de este mundo, si no creen en Él, prácticamente morirán. No hay otra forma de vivir. Amén. Número 2, vosotros sois de abajo, Juan capítulo 8, verso 23. Jesús es de arriba, del cielo. Inciso B, vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Número 3, como la salvación no es de este mundo. Inciso A, ser de este mundo es estar limitado. Pero cuando hablamos limitado, es limitado a todo. A todo. No hay un hombre que lo sabe todo en esta tierra. No hay un hombre que conoce todo en esta tierra. Aún la misma ciencia no conoce todo en esta tierra, ¿verdad? No hay un hombre que lo puede tener todo en esta tierra. Así como no hay un hombre que lo puede tener todo en esta tierra, no hay un hombre que pueda vivir eternamente en esta tierra. No lo hay, porque este mundo tampoco será eterno. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que hay principio y fin. Como dice allá en Hebreos capítulo 10, que el hombre, ¿verdad? Que está establecido para que el hombre muera una sola vez y después dice la palabra el juicio de Dios. Es Hebreos capítulo 9, si no estoy equivocado. Entonces, hermanos y amigos, estamos limitados. Hay que reconocerlo. Tenemos que reconocer que somos personas, ¿verdad? Limitadas, con principio y con final. Pero tenemos la oportunidad, hermanos, ¿verdad?, de participar de la divinidad de Dios, de la eternidad de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Y cuando digo de la divinidad de Dios, porque dice la palabra del Señor, que cuando nosotros creemos pasamos a ser hijos de Dios y que Dios pone a su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo viene a vivir en el creyente. Entonces, ¿el Espíritu Santo muere? No. El Espíritu Santo es eterno y por eso todos los que son hijos de Dios son hermanos eternos. Gloria al Señor. Inciso C. Por lo tanto, no podemos subir al cielo por nuestros propios méritos. Romanos capítulo 10 y su verso 7. No hay nadie en esta tierra que pueda subir, hermanos, al cielo, que pueda llegar a la eternidad y ser eterno por sus propios méritos. Porque la única manera de ser eterno sería salir de aquí e ir a la eternidad. Porque este mundo no es eterno. Todo lo que hay aquí es pasajero. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, en Romanos capítulo 10, versos 6 al 7 dice la palabra, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No hay nadie que lo pueda hacer por sus propios méritos. Como no hay nadie que lo puede hacer por sus propios méritos, entonces la palabra de Dios dice en el verso 8, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como nadie puede subir y nadie puede bajar, entonces dice la palabra que Dios lo puso cerca del hombre, ¿verdad? En su labio y en su corazón. Por eso es que el hombre tiene la capacidad de tener fe, tiene la capacidad de creer porque Dios lo ha implantado en su corazón. Entonces, cuando el hombre escucha la palabra del Señor, puede creer en Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice la palabra del Señor. Entonces es por medio de nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? No por méritos propios, por méritos humanos, nadie puede alcanzar la salvación. No podemos encontrarlo por nosotros mismos. Me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y su verso 21. Dice la palabra de Dios de esta manera. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Fíjense, hermanos, ¿quién no busca la vida, hermanos? ¿Quién no lo busca? Todos lo buscamos, ¿verdad? Todos los días. ¿Por qué trabaja la gente, verdad? ¿Por qué se mueve el mundo? Y el mundo, hermanos, ni bien amanece, empieza a moverse. Y aún de noche hay personas que no dejan de trabajar. El mundo se mueve porque la gente quiere sobrevivir. Quiere sobrevivir, hermanos, ¿verdad?
Y la ciencia trabaja porque quiere también que la gente, ¿verdad?, quieren encontrar el conocimiento de la vida, hermanos. Imagínense, trabajan incansablemente, buscan la vida de diferentes maneras. Lo buscan a través de la economía, a través del trabajo, a través de la comida, a través de la bebida, a través de las dietas, a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de todos los medios y por supuesto a través de diferentes dioses. El hombre lo busca. Y es más, a veces hasta nos equivocamos y lo buscamos a través de las religiones. Y uno dice, esta religión es la que salva. No, esta es la que salva. No, la otra es la que salva. No, esta es la que salva. La mía es la que salva. Y así está el mundo, hermanos. Pero la palabra señala solamente un medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Y el pueblo judío iba a buscar la vida eterna de diferentes maneras. Pero lo íbamos a buscar de una manera equivocada, no a través del Señor Jesucristo. Entonces, buscarlo por nuestros propios méritos no lo vamos a encontrar. Por eso, como no lo podemos buscar por nosotros mismos, dice la palabra del Señor que Jesús vino a buscar al mundo. Jesús vino del cielo al mundo. Como dice Romanos 10, 6 al 7, nadie puede subir y traerlo, nadie puede bajar y traerlo. Sino Él vino, hermanos, a buscar al mundo, a dar su vida por el mundo. Porque solamente, hermanos, por medio de Él, nosotros podemos, hermanos, ser salvos. Haz tu mami. No, no quiere. Okay. Amén. Entonces, mis amados hermanos, buscarlo de otra manera es difícil. No se encuentra en ninguna otra manera. La salvación no se encuentra en ninguna otra manera, no en ninguna otra forma, en ningún otro mérito o método, sino solamente por medio de Jesús. No sé si estamos de acuerdo o no, mis amados hermanos, pero así lo enseña la palabra de Dios. Me buscaréis y no me encontraréis. Así dice la palabra, y en vuestro pecado moriréis. Es lamentable, porque buscar la salvación en otros medios, en otros dioses o en las religiones, como lo hacía la religión judía, es el pecado más grande. El pecado más grande, ¿verdad?, que existe es no buscarlo por medio de Cristo Jesús, porque Él es el único medio de salvación. ¿Por qué es un pecado grande, hermanos? ¿Por qué razón? Porque rechazamos nuestra salvación, rechazamos nuestra vida eterna, fíjense, nosotros mismos, hermanos. Entonces, no podemos encontrarlo por nosotros mismos. No se puede, hermanos. Ni porque vayan al espacio, ni porque vayan a otros planetas, no se puede encontrar la salvación. Es solamente por medio de Jesús. Inciso B. Este mundo está bajo el maligno. Número 1. Por eso está bajo condenación. Está bajo condenación porque está bajo el maligno. Dice la palabra del Señor en Efesios, capítulo 2, verso 1. Estando muertos. Sin Cristo las personas están muertas. Y si están muertas, ¿verdad?, espiritualmente hablando, no pueden alabar a Dios. Y el hombre fue criado con un propósito. Y el propósito para el cual el hombre fue creado es para alabar a Dios, dice Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante. El no hacerlo, nos hacemos inútiles, o sea, prácticamente no servimos. Y es por eso que la palabra nos dice que estamos muertos. Entonces, es por eso que estamos condenados. Inciso B, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa es la condición del ser humano. Y entonces la palabra también enseña, ¿verdad?, que el enemigo, o sea, los ángeles caídos, en este caso Satanás y sus ángeles y los demonios, todos ellos van a ser condenados. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque atormentan la vida de los seres humanos. Es una batalla
La batalla del mundo, de este mundo, no es contra otra persona, ¿verdad? A ver, las naciones se pelean entre ellas, los vecinos contra los vecinos, ¿verdad? Pero en sí la batalla no es ahí, la batalla es contra el mal. Y por eso es que el mal va a ser condenado también, por haber desobedecido a Dios y ahora, ¿verdad? Empezar también a destruir las vidas de los seres humanos. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que están bajo condenación el mundo, y se muere así en ese estado, lamentablemente va a condenación. Vamos a ir terminando nuestra meditación. Número 2, este mundo será destruido. Dice Efesios 2:3 que los que viven en este mundo son hijos de ira, porque la condenación está preparada para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que no creyeron en Jesús. Entonces son hijos de ira. La única salida es creer en Jesús. La única salida de esa condenación eterna es creer en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Inciso C, los creyentes ya no somos de este mundo. Esa es la diferencia. Este mundo está bajo condenación. Este mundo, o sea, el mundo de las personas, hermanos, ¿verdad? O sea, los hombres. Nos estamos refiriendo aquí a los seres humanos. No a la creación, no al planeta, no al universo. El universo, dice la palabra del Señor, que simplemente fue criado para el hombre, mientras el hombre existe en esta tierra. Pero en sí los seres humanos, ¿verdad?, son de este mundo porque están bajo el maligno, no tienen comunión con Dios. Entonces la única salida es creer. En Juan capítulo 17 y su verso 14 dice la palabra del Señor: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando creemos en Jesús, hermanos, nos convertimos en hijos de Dios. Por su espíritu que Él pone en nosotros, tenemos ahora comunión con Dios. Y dejamos entonces de pertenecer a este mundo. Y dice la palabra en Colosenses 1:13 que el Señor nos traslada al reino de su amado Hijo. Imagínense. Entonces, ya no somos de este mundo, somos eternos. Ahora, por eso tenemos la vida eterna. Eso significa ser hijo de Dios. Eso significa ya no ser de este mundo, porque este mundo no es eterno. Pero nosotros ahora estamos participando de la eternidad por la fe en el Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, verso 20 dice la palabra que nuestra ciudadanía, hermanos, nos debe ahora, ¿verdad?, hacer que nosotros continuemos, hermanos, creyendo en Jesús. Dice la palabra que está en los cielos. Entonces, somos, la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 17, de la primera carta, dice la palabra ahí que somos peregrinos en esta tierra. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que estamos temporalmente en esta tierra. Verso 1 al 3 dice la palabra que el Señor Jesucristo nos fue a preparar moradas para que donde Él está, nosotros también estemos en la casa del Padre. Qué maravilloso es la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que implica la fe y eso es la gran diferencia entre el creyente y el incrédulo. Que el incrédulo pertenece a este mundo, el creyente pertenece a la eternidad, al mundo de Dios. Que el incrédulo está bajo condenación, que el creyente ya ha sido salvo de sus pecados, por lo tanto, ya tiene paz para con Dios. Que el incrédulo, ¿verdad?, su ciudadanía es de esta tierra. El creyente, su ciudadanía está en los cielos. El incrédulo no tiene un futuro asegurado. El creyente tiene una casa no hecha de manos allá en los cielos que el Señor Jesucristo nos ha ido a preparar. Entonces, hay mucha diferencia, ¿verdad? La diferencia es enorme entre los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús. Entonces, morir, ¿verdad?, sin creer en Jesús sería la peor manera de morir en este caso. Número 2, en vuestros pecados moriréis, Juan capítulo 8, verso 21. Inciso A, la peor manera de morir, número 1, de todos los hombres, es morir en sus pecados. Inciso B, y no poder ir a donde está Jesús. Si morimos en nuestros pecados, Juan 14, 1 al 3, dice la palabra,
que allá las moradas son para los que creen en Jesús, ¿verdad? Entonces no se puede ir allá, lamentablemente, ¿verdad? Y es por eso que es una peor manera de morir. Morir en los pecados y no poder ir, ¿verdad?, a donde está Jesús. Inciso C, es la más triste condición del hombre. Inciso D, cambiar la eternidad por 70 o 80 años en este mundo. Fíjense, qué mal negociantes. A veces, hermanos, hacemos malos negocios, ¿verdad? Aquellos que les gusta negociar. A veces hacen un negocio donde salen perdiendo. Y se sienten tristes porque pierden, hermanos. Pero yo creo que lo que pierde el hombre siendo un mal negociante aquí es su salvación. Imagínense no creer en Dios cuando tienen la oportunidad de creer. No creer en Dios cuando sabe que su vida en esta tierra no sobrepasa los 100 años. Y prefiere morir así sin creer en Dios. No quiere someterse bajo el poder de Dios. No quiere conocer la vida, porque conocer a Dios es conocer la vida eterna. No es que usted se va a estar guardando, ¿verdad?, de seguir reglas, de seguir instrucciones. No es así. Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es el Espíritu el que nos guía. Entonces, ¿verdad?, lo que los creyentes hacen, lo hacen por fe. Por eso la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe, hermanos, hace fluir una vida diferente en el creyente. La vida de los creyentes cambian. Hay muchos creyentes que vienen a Dios, hermanos, estando en una condición, ¿verdad?, lamentable, pero que cuando el tiempo pasa, estos hombres o estas mujeres cambian su forma de vivir. Es una lucha, hermanos, ¿verdad? Pero esa vida fluye de la vida de los creyentes. Entonces, hay mucha gente que tiene ese concepto, ¿verdad?, de decir, yo no voy a ser creyente, se me hace difícil, no voy a poder, ¿verdad? Y eso pasa en nuestra mente. Los creyentes no somos perfectos, pero es una vida que fluye por medio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, es lamentable, pues, ¿verdad?, morir sin el Señor Jesucristo, cambiar, pues, la vida de este mundo por la eternidad. ¿Cuándo, hermanos? La vida verdadera está cuando nosotros creemos. Ahí es donde nosotros empezamos a conocer, pues, qué es la vida en esta tierra. Entonces hay que ser buenos negociantes y hay que recibir esa eternidad, ¿verdad?, que Dios quiere regalarnos por medio del Señor Jesucristo. Es la peor manera de morir después de, inciso A, haber escuchado la palabra de Dios. Juan 5, 24. Hermanos, ¿cuántos no han escuchado la palabra de Dios, verdad? Todos lo han escuchado. Juan 5, 24 dice la palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice la palabra del Señor, hermanos, de cierto os digo, el que cree y oye mi palabra. ¿Y en dónde podemos escuchar la palabra? Ahora a través de las Sagradas Escrituras, hermanos. Y en aquel tiempo los judíos tenían el Antiguo Testamento que señalaba al Mesías como el Salvador del mundo. ¿Qué nos señala la palabra? Nos señala a Jesús como el único medio de salvación. Dice la palabra del Señor que el que oye esta palabra y cree en Jesús ha pasado de muerte a vida. Es lamentable que usted haya escuchado la palabra de Dios y se muere sin creer en Jesús. Es por eso que es una peor manera de morir. Inciso B, haber visto el poder de Dios es la peor manera de morir, hermanos. Que usted se muere sin creer en Dios habiendo visto el poder de Dios. Ahora usted dirá, ¿cómo lo veo? Pues lo ve a través de su palabra. La palabra de Dios dice que es poder y es vida. Habiendo visto el poder de Dios. Inciso C, los judíos vieron señales y vieron prodigios. Ellos vieron cuando Jesús sanó paralíticos, echó fuera demonios, resucitó muertos. Ellos vieron, hermanos, varias señales y varios prodigios del Señor Jesucristo. Sin embargo, no creyeron. La peor manera de morir es en esa condición. El mundo no tiene excusa, lo ha visto. Nadie en esta tierra, que existe en esta tierra, tiene excusa. Así lo dice la palabra de Dios en Romanos.
Inciso E, mediante la creación, Romanos 1, 20 al 21, todos podemos observar la belleza de la creación, hermanos, ¿verdad? Todos. Entonces, solamente con ver la creación podemos llegar a la conclusión que esto no es obra humana, que esto no es un accidente como la gente piensa, ¿verdad? Tenemos que llegar a una conclusión observando, hermanos, el universo. Entonces no hay excusa, porque Dios se revela a través de la creación. Inciso F, mediante la resurrección, Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Ahora, ¿usted qué tiene que hacer? Si usted no cree en la resurrección, investigue. Investigar, ver las historias, ¿verdad? Leer historias antiguas de escritores antiguos, como por ejemplo Josefo, ¿verdad? Los mismos evangelios, las historias romanas del Imperio Romano. Y todas estas historias, hermanos, nosotros podemos llegar a la conclusión que la resurrección fue un hecho. Entonces, la resurrección, hermanos, ¿verdad? Es una prueba que el hombre debería investigarlo. Pero tiene que investigarlo, mis amados hermanos, de una manera íntegra, sin prejuicio, queriendo conocer la verdad. Entonces, la resurrección es la prueba más grande que la vida eterna está al alcance de todos los seres humanos, y es lamentable que el hombre se muera habiendo escuchado esa buena noticia, que Jesús resucitó y que por medio de él hay perdón de pecados para presentarse limpio y santo ante la presencia de Dios. Inciso G, mediante la palabra por medio de Jesús, Hebreos 1:2. Es lamentable que el hombre se muera habiendo escuchado tantas predicaciones, tantas clases de diferentes medios, no solamente por una persona, sino por diferentes personas, pero por medio de la persona de Cristo Jesús, a través de su palabra. Hebreos 1:1 al 2 dice que ahora Jesús, ¿verdad? Que Dios habló antes al pueblo mediante sus profetas y de diferentes maneras. Aquella gente fue llamada por Dios de diferentes maneras, pero ahora dice la palabra que Dios llama al mundo por medio del Señor Jesucristo. Es lamentable que el hombre muera habiendo escuchado el evangelio de salvación y todavía no conocer a Jesús. Imagínense. Ahora que Jesús está hablando, hermanos, personalmente a la gente por medio de su palabra, y que la gente todavía diga que no conoce a Jesús, y que la gente todavía se muera sin conocer a Jesús. Esto es lamentable. Eso es la peor manera de morir. Fíjense. Juan capítulo 8, verso 25, dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Jesús, hermanos, ya llevaba, hermanos, tiempo enseñándolos, ¿verdad? Y usted ve los discursos desde el capítulo 2, empieza, ¿verdad? El escritor Juan, ver cómo Jesús interactuaba con la gente, ¿verdad? Y los judíos habían visto a Jesús, hermanos, enseñarles, especialmente en ese evento de la fiesta de los tabernáculos. Jesús les dio un gran discurso a ellos. Y todavía sobre que ellos estaban siendo enseñados directamente por Jesús, ellos preguntan, ¿y tú quién eres? Y esa es la condición de todos los hombres que no han creído en Jesús. ¿Por qué no han creído? Porque no están seguros que Jesús es su Salvador. Eso es lamentable. Y que usted se vaya a morir así, eso es la peor manera de morir. Haber escuchado a Jesús por tanto tiempo diciendo que por medio de él hay perdón de pecados y que usted se muera en su pecado. Eso es, hermanos y amigos, la peor manera de morir del hombre. Morir en vuestros pecados, Juan 8:21, la consecuencia de no creer. Es por eso que el hombre muere en su pecado. Inciso A, es morir en vuestros pecados. Inciso B, el rechazar a Jesús. Es rechazar a Dios. Inciso D, porque Jesús es Dios. Él es el único que puede quitar nuestros pecados, Juan 1:29. Solamente Jesús puede quitar nuestros pecados, hermanos. ¿Y por qué razón, dirá usted? Número 2, es Jesús
como el único Salvador. No hay otro. Poner su esperanza en este mundo y las cosas de este mundo o en la misma religión. Es muy interesante, mis amados hermanos, ¿verdad? Es muy interesante que nosotros podamos ver a Jesús como el único Salvador. Tenemos que creer en Jesús como el único Salvador. Entonces nuestra esperanza va a estar en Jesús. No va a estar nuestra esperanza, hermanos, en este mundo. Inciso B. Y no va a estar nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Inciso C. Y no va a estar nuestra esperanza en la misma religión, ¿verdad? Inciso D. Y no va a estar nuestra esperanza en las liturgias y en sus prácticas, en este caso de las religiones. Inciso E. O en sí mismo, en creerse bueno para merecerse el cielo. No. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ver a Jesús como el Salvador. Por eso cuando los judíos le preguntaron, ¿y tú quién eres? Jesús les dijo lo que yo les he dicho a ustedes desde el principio. ¿Qué es lo que Jesús había dicho desde el principio? Que creyeran en Él. Que esa es la voluntad de Dios. Que por medio de Él hay perdón de pecados. Que por medio de Él hay salvación. Que Él es todo lo que el ser humano necesita. Entonces, hay que ver a Jesús, hermanos, como el único Salvador. Y no creerse, ¿verdad? Podemos también, hermanos, creer en Jesús y después poner nuestra confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Creernos lo suficientemente bueno, que somos buenos cristianos. Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no hay justo ni siquiera aún uno. Entonces, cuando ya somos creyentes en Jesús, tenemos que verlo como nuestro Salvador. Tenemos que conocerlo de esa manera. Jesús es mi Salvador. Y si yo estoy seguro que Jesús es mi Salvador, entonces ya lo tengo claro. Mi esperanza está puesta en Él, no en las cosas del mundo. Mi esperanza está puesta en Él, no en la esperanza de este mundo. Mi esperanza está puesta en Él, no en las religiones. Mi esperanza está puesta en Él, no en las religiones y sus liturgias o sus prácticas. Mi esperanza está puesta en Él, no en mí mismo, sino en Él, porque Él es mi Salvador. Eso sería conocer a Jesús. Pero los judíos tenían duda y preguntaban, ¿y tú quién eres? Debemos creer en la deidad de Jesús, porque Él dijo en Juan capítulo 8, verso 24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Usted tiene que ver a Jesús no simplemente como un hombre, no simplemente como un maestro, no simplemente como un profeta más, como alguien más de este mundo. No, mis amados hermanos, no. Hay unos, ¿verdad?, que dicen, hay que verlo a Jesús como una autoridad. Es cierto que el Señor Jesús tiene autoridad sobre todos los creyentes, pero nosotros tenemos que ver a Jesús como el Salvador. Y si lo vemos como el Salvador, entonces tenemos que verlo, hermanos, como Dios. El yo soy. Porque ¿a qué vino Jesús a esta tierra? A dar a conocer a Dios. A que el hombre aprenda ahora a confiar ¿en dónde? En el mundo, no. En las cosas del mundo, no. En las religiones, no. En las liturgias y prácticas de las religiones, no. En que el hombre confía en sí mismo, no. ¿A qué vino Jesús? A que el hombre conozca a Dios. ¿Para qué? Para que el hombre ponga su confianza en Dios. Por eso dije, dice la palabra en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, el yo soy que se reveló allá en Éxodo 3:15 en adelante,
El yo soy, el Dios todopoderoso, el que tiene el control, el poder, el que rescata de la esclavitud a su pueblo, el que abrió el mar, el que hizo descender. Él es el Dios todopoderoso y la confianza en ese Dios se perdió. Ahora viene Jesús, hermanos, a que el hombre vuelva a Dios otra vez. Inciso B, pero también verle y creer como el único Salvador. Inciso C, lo que Él ha dicho desde el principio. Inciso D, Él da vida y orden a la creación. Es lo que dice desde el principio. Desde el principio, si usted ve en Génesis 1.1, ahí dice que Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Génesis 1.1, que el mundo, hermanos, la tierra, estaba desordenada y usted ahí lo puede ver. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1 y su verso 1. En el principio crió Dios. Ahí está. Que Él es el mediador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Por eso la confianza del hombre tiene que estar puesta en Dios. Y el hombre se olvidó que todas las cosas proceden de Dios. Entonces tiene que creer lo que dice desde el principio, que Él es, hermanos, la causa de todas las cosas que usted puede observar, que usted puede ver, que usted puede imaginarse, que usted puede descubrir. Él es la causa de todo. Y el hombre tiene que tener claro que es Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿y qué has dicho? Lo que desde el principio yo he dicho. Y ellos tenían, hermanos, el Antiguo Testamento. Entonces, desde el principio, Dios se presenta como el dador de la vida. Inciso B, Él da vida al hombre. Juan capítulo 1 al 24, dice que aquella luz era la vida de todos los hombres. Entonces, si Él es el dador de la vida, hermanos, hay que verlo como el dador de la vida, como el creador, como el salvador, como Dios. No lo podemos ver de otra manera. Él es el único medio de salvación y nosotros tenemos que creer, hermanos, que la salvación entonces viene de Dios. Proviene de Dios. Porque solamente por medio de Él son todas las cosas. No proviene de nosotros. Como no proviene de nosotros y de ninguna cosa criada en esta tierra, entonces no podemos confiar en las cosas de esta tierra, en las cosas que se tocan, en las cosas que se ven, en las cosas que los cría el hombre o que los junta el hombre. No. Vamos a creer en el poder de Dios, que Él es, hermanos, el medio de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Inciso F. Todo es solo por Él y por medio de Él. Y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos capítulo 11 y su verso 36. Hermanos, todo viene de Dios, todo. Y en este caso la salvación, hermanos, viene de Dios también. Y por eso el hombre tiene que ver a Dios como el principio de todas las cosas, como el dador de todas las cosas, como el centro de todas las cosas, en donde el hombre puede poner su confianza en Dios, porque Él es el dador de todas las cosas. Dice aquí en Romanos capítulo 11 y su verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién va a ser la gloria, hermanos? ¿A quién va a ser la alabanza? ¿Quién se merece, hermanos, verdad, tener su esperanza puesta en Él? Solamente Dios, hermanos, solamente Dios. Entonces, por eso Jesús dice, hermanos, que todo aquel que no cree, verdad, que Él es Dios, morirá. Morirá porque si usted no cree en Dios, si usted no cree que todo viene de Dios, si usted no cree que es ser salvo por medio de Jesús, entonces, lamentablemente, dice la palabra, no se puede existir. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ver a Jesús como Dios y como el único medio de salvación que Dios ha dado en esta tierra. Morir sin Jesús, sin haber creído en Él, es la peor manera de morir. La peor manera de morir es sin Cristo. ¿Te das cuenta? Según este estudio, ¿verdad? Que ser de este mundo es estar limitado. Y el no creer en Jesús te lleva a morir en tus pecados. El pecado más grande es no creer en Jesús.
Ese es el pecado más grande. La gente, hermanos, al último día va a ser condenada, como Jesús dice ahí, moriréis en vuestros pecados. Morir significa, hermanos, estar alejado completamente de Dios en la eternidad. Pero no va a ser condenada la gente por ser adúltero, por ser fornicario, por ser asesino. Eso no va a ser la forma porque el hombre va a ser condenado. El hombre va a ser condenado por no creer en Jesús. En Jesús. Por eso su confianza, su fe, tiene que estar puesta en Jesús. No en lo que usted puede hacer o en lo que usted sea capaz de hacer. Como hay gente que dice, ¿verdad? Yo no me quiero arrepentir porque no sé si voy a cumplir. Es que yo no soy capaz. Y hay gente que se muere así. Pero lamentablemente no le explicaron bien. Su confianza depende de Jesús. Y usted será salvo por creer en Jesús. Por creer en Jesús. Y de ahí que, como dice la carta, ¿verdad? De Gálatas, que los adúlteros, los fornicarios, todos ellos no van a heredar el reino de los cielos. Pero ¿cómo? ¿Cómo si sus pecados no fueron perdonados? No fueron perdonados. Y la única manera de que todos esos pecados, el adulterio, la fornicación, el asesinato, todos estos pecados, hermanos, sean perdonados es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, la peor manera de morir del hombre es morir sin el Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por su sintonía en esta maravillosa noche. Vamos a ir a Dios en una oración. Gracias, hermano Mariano Hernández, hermana Maribel Mejía, bendiciones, bendiciones, hermana Carmen Osuna, y a nuestro hermano Carlos Pérez, hasta allá en Florida. Muchas gracias, hermano, que Dios me lo bendiga. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra, por darnos la oportunidad, Señor, estar aquí presentes en esta maravillosa noche, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando, Padre Celestial. Que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Si alguno de ellos se encuentra enfermo en esta maravillosa noche, Padre, te pedimos que pongas tu mano de poder sobre ellos, Padre Celestial. Aquellos que están pasando, Padre, por problemas, por necesidades físicas, económicas, espirituales, Padre, ayúdalos, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor. Y te pedimos, Padre, por todos aquellos que no han creído, Padre Celestial, para que tú obres en sus mentes y en sus corazones. Gracias, Padre, por estos medios sociales, Señor. Que tú seas alabado, honrado y glorificado, Padre, a través de tu santa y maravillosa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te seguimos rogando, Padre, por nuestro hermano Mariano Hernández, Padre, para que pongas tu mano de poder, Señor, de sanidad, donde él se encuentra, Padre Celestial, afectado de salud, en esta maravillosa noche, Padre. Padre, también te pedimos, Padre, por el gobierno de este país que se encuentra enfermo, Señor. Solamente usted conoce, Padre, si en verdad tiene el virus, Señor. Pero, Padre Celestial, lo ponemos en tus manos a él y a su familia, Padre Celestial, que tú obres de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Padre Celestial, que sea, bendito Dios, hecha, Padre Celestial, en la vida de estas personas, Señor. Gracias te damos, Padre, que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre Celestial, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Feliz inicio de semana y nos sintonizamos hasta la próxima, si Dios así lo permite. Mientras tanto, vamos a continuar escuchando algunos himnos más a través de Radio La Palabra. Amén. Aquí estamos, hermanos, en Radio La Palabra. Te cantamos alabanza. Contigo yo soy feliz. Pues viniste a salvarme. A la tierra abajo, enseñando amor. Y a la tierra, a la cruz, Él llevó mi dolor. En la cruz Él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te cantamos alabanza. Te cantamos alabanza. Contigo yo soy feliz. Contigo yo soy feliz. Pues viniste a salvarme. A la tierra abajo, enseñando amor. Y a la tierra, a la cruz, Él llevó mi dolor.
la cruz él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. A la tierra bajó, enseñando amor. Y en la tierra la cruz, él llevó mi dolor. En la cruz él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. Eterno por siempre, el ganador, a mi rey eterno, el sabio Señor, a mi rey eterno por siempre, el ganador, a mi rey eterno, el sabio Señor, a mi rey eterno por siempre, el ganador, a mi rey eterno, el sabio Señor, a mi rey eterno por siempre, el ganador, a mi rey eterno, el sabio Señor, damos honra. Gracias, hermana Carmen Osuna Casas. Gracias, hermana, por su comentario. Saludos a nuestra hermana Dolores Casas también, hasta allá en Monterrey, Nuevo León, que siempre nos sintoniza. Que Dios la siga bendiciendo, mi amada hermana Dolores. Gracias, feliz noche. Damos gloria, alabanza, por siempre, amén, por siempre y siempre, amén. A mi rey eterno, por siempre, el ganador, a mi rey eterno, el sabio Señor, a mi rey eterno, por siempre, el ganador, a mi rey eterno, el sabio Señor, damos honra, damos gloria, alabanza, por siempre, amén, por siempre, siempre damos honra, damos. Hermana Carmen Osuna Casas, hermana Dolores. Por siempre, amén, por siempre y siempre, amén. Que ha sido también un apoyo que nosotros llegamos. Aquí continuamos con nuestros hermanos haciendo videos en hermanas y hermanos como ustedes. Que Dios me los bendiga. Buenas noches, hermanos. Cantaré que mi rey sea quien siempre llegue a rescatar mi vida, asegurar, yo le cantaré. Bueno es mi Padre, bueno es mi Padre, bueno es mi Padre, bueno es mi Padre. Amén, hermano Carlos Pérez. Y estaremos también al pendiente de su transmisión el día de mañana en su página, por supuesto. Gracias, hermano. Feliz noche. Que mi rey sea quien ponga el fuego en mi ser, que todos puedan ver, yo le cantaré. Bueno